nuevamente de parte del Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres, de parte también del Departamento de Ciencias Naturales, en la asignatura de Química 2, con el tema clasificación y concentración de soluciones. Docente Marta Romero, su servidora. Un placer saludarles a todos, chicos, nuevamente durante esta semana. Vamos a seguir con la misma temática y las mismas partes en las que se divide el tema, que será primeramente definiciones, lo que sería ejercicios para ir comprendiendo cómo se clasifican estas concentraciones y soluciones. Entonces iniciamos con lo que ya habíamos dicho, soluciones. Entonces, ¿qué son soluciones? Se denomina solución o disolución química a una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Toda la solución química presenta un mínimo de dos componentes: un soluto, el cual es disuelto en otro, y un solvente o disolvente que disuelve al soluto. En el caso de disolver, el azúcar se disuelve en el agua. Entonces esto quiere decir que el agua es el disolvente y el azúcar es el soluto. Recordemos que en la mínima cantidad siempre vamos a observar el soluto y en mayor cantidad el solvente o disolvente. En el caso del agua con azúcar, que es el ejemplo que estamos tomando para este video, ustedes observan básicamente que lo que es el azúcar se encuentra en un estado sólido y lo que es el agua se encuentra en un estado líquido. Para hacer esta solución o disolución, recordemos que estas se hacen a nivel iónico o molecular, sin generar ningún tipo de reacción. Entonces conozcamos los tipos de soluciones químicas. Ok, las soluciones químicas se clasifican de acuerdo a dos criterios. Criterio número 1, la porción entre el soluto y el disolvente. El estado de agregación de los componentes. Aquí cuando hablamos sólido, líquido, gas. Entonces veamos la proporción entre el soluto y el disolvente. Vemos el mismo ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso con agua, le agregamos un soluto, puede ser sal, azúcar, y a esta formamos una disolución, y esta solución a veces puede estar concentrada, saturada, diluida, dependiendo de la cantidad de solutos que nosotros coloquemos dentro del disolvente. Por lo general tiende a ser agua o puede ser cualquier otro disolvente. Recordemos que lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. En el estado de agregación de los componentes, entonces ahí sí ya hablamos de en qué estado se encuentra el soluto, en qué estado se encuentra el disolvente para crear esta disolución. Tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva, la cual nos habla de la proporción entre el soluto y el disolvente. Entonces aquí vamos a encontrar lo que son 4 categorías para hablar acerca de esta proporción. Diluidas, cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Quiere decir que a un vaso de agua nosotros le colocamos una cucharada de azúcar. Quiere decir que el vaso tiene una mayor proporción a lo que sería la cantidad de azúcar que colocamos con la cuchara. En concentradas, cuando la cantidad de solutos respecto al solvente es grande. Quiere decir que aquí colocamos mayor cantidad de solutos, o sea, colocamos unas 4 cucharadas de lo que sería el azúcar en el agua. En las saturadas, cuando el solvente no acepta más solutos y está a una determinada temperatura. Recordemos en este caso, cuando el agua ya no puede disolver la cantidad de azúcar, sal o soluto que nosotros le coloquemos, y necesitamos tener una cierta temperatura.
En la sobresaturada, la saturación ya tiene que ver con la temperatura. Quiere decir que ya necesitamos un medio externo para poder diluir esta solución. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, diluidas, el solvente son 500 ml de agua, en este caso 5 gramos de soluto. En concentrada ya observamos que hay un cambio hasta de apariencia por la cantidad de soluto que se ha agregado. En la saturada, ustedes observan también que ya encontramos que es un color más oscuro de acuerdo a la cantidad de soluto que se le colocó, y en la sobresaturada ya observamos que ya no puede disolver en lo que sería en este caso el agua al azúcar, con el ejemplo que estamos tratando. Lo que pasa que en este caso es un ejemplo completamente diferente porque ya se miran las coloraciones en lo que sería cada una de las soluciones que observamos en la imagen. Recordemos en esta diapositiva que tenemos otra forma en la que se dividen las soluciones, que es de acuerdo a su estado de agregación o estado de disolución. En este caso que estábamos hablando de sólido, líquido, gaseoso, pero tenemos que ver en qué estado está cada uno de los componentes de la disolución. El soluto y el disolvente o solvente. En el primer caso, por ejemplo, tenemos al disolvente en estado gaseoso, al igual que el soluto, y el ejemplo es el aire. Recordemos que en el aire tenemos una gran cantidad de gases, por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno y una gran cantidad de estos. De ahí, en el estado líquido, tenemos líquido, gas, que sería en el caso del oxígeno en el agua, ¿verdad? Recordemos que el agua siempre está en estado líquido en el ejemplo, y el oxígeno está en un estado gaseoso. Y es por eso que se observan las burbujitas de oxígeno. En el caso líquido, en el que estén las dos sustancias, observamos el alcohol en agua. Es que por eso cuando nosotros en estos momentos de pandemia vienen y nos dicen que tenga un 70% de alcohol, quiere decir que en ese frasco o en esa concentración que se utilizó, nosotros tenemos 70% alcohol y 30% de agua en el cual se encuentran diluidos. En el líquido sólido tenemos el agua con azúcar, que es uno de los ejemplos más claros y son ejemplos cotidianos para nosotros. Sólido, gas, el hidrógeno en platino, como ustedes pueden observar la imagen. Sólido, líquido, las amalgamas, que ya no son muy utilizadas en esta época. Ahora se utiliza más que todo lo que son piezas de cerámica, y estas amalgamas ya no se utilizan porque eran amalgamas hechas de mercurio, que son cosas que dañan nuestra salud. Sólido, tenemos aleaciones. Recordemos que tenemos aleaciones aluminio-cobre, que recordemos que son aleaciones que se hacen para su maleabilidad y para mayor utilización en la parte de lo que sería la electricidad. Ahora bien, vamos a lo que sería concentración de una solución química. La concentración es una magnitud que describe la proporción de soluto respecto al disolvente en una disolución. Esta magnitud se expresa en dos unidades. Las unidades físicas, que son aquellas que se expresan en relación al peso, al volumen de la solución en forma porcentual. Quiere decir que se multiplican por un 100%, lo que serían en el desarrollo de las unidades del ejercicio, y que en este caso estamos hablando de unidades físicas. En el caso de las concentraciones,
nosotros tenemos concentraciones que utilizamos o expresamos de forma química y de forma física. En este caso, en este video, vamos a ver las físicas, que es porcentaje masa a masa, porcentaje peso a volumen y porcentaje volumen a volumen. En el caso de las químicas, se verán más adelante, que son molaridad, molalidad y fracción molar. En este caso, entonces vamos a ir viendo cada una de estas unidades físicas, la cual tenemos el porcentaje masa-masa, donde ustedes pueden observar aquí lo que ya sería la fórmula que dice masa del soluto entre la masa de la disolución. Recordemos que cuando hablo de disolución o solución, estoy hablando de soluto más solvente multiplicado por 100. Recordemos que esto se da en unidades de gramos y en este caso X gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Recordemos que en este caso yo podría colocar 30 gramos de azúcar en 100 gramos de disolución de agua. Bueno, entonces para ver estas unidades físicas tenemos la primera, porcentaje masa-masa. Observamos lo que eso forma. Por lo que esta diapositiva ya nos muestra estas unidades físicas. El número 1 que vamos a estudiar es porcentaje masa-masa. Como ustedes pueden observar, tenemos la fórmula que dice porcentaje masa-masa es igual a masa en gramos de soluto sobre masa en gramos de la disolución por 100. Recordemos en este caso que se especifica claramente que vamos a trabajar con gramos. Y dice X gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Entonces recordamos que en este caso nosotros tenemos que ver que en esta disolución nosotros sumamos el soluto más el solvente para formar esos 100 gramos. Eso tenemos que tener bien claro. Veamos entonces el ejemplo. El ejemplo lo dice bien. Una muestra de 15 gramos de cloruro de sodio. Cloruro de sodio, la sal común que nosotros utilizamos, se disuelve en 186 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa del cloruro de sodio en esta solución? Recordemos que nosotros hablamos de solución o disolución cuando hablamos de soluto más solvente. Entonces, primero se obtiene la masa total de la solución, masa de la solución, masa de soluto más masa de solvente. Y abajo lo tenemos los 15 gramos de la sal o cloruro de sodio más los 186 gramos de lo que sería el disolvente, que eso nos da 201 gramos. Entonces lo reemplazamos en la fórmula, 15 gramos de sal, o sea, cloruro de sodio, por los 100, por el 100% entre 201 gramos de solución, que nos dice que es el 7.46%. Y si ustedes se fijan, realmente estos ejercicios no son difíciles de realizar. Solo es que hay que estar pendiente de estos datos cuando hablamos de disolución, cuando hablamos de solventes y cuando hablamos de disolvente o solvente, ¿verdad? En
ya tenemos la segunda fórmula, que son en las unidades físicas, que tenemos porcentaje masa volumen. Aquí tenemos que tomar en cuenta que el porcentaje masa volumen es igual a la masa en gramos de soluto sobre el volumen de la disolución. Volvemos a tener que tener claro que disolución es soluto más disolvente, ¿ok? Multiplicado por 100. Y dice X gramos de soluto en 100 ml de disolución. Ok, en este caso dice que tenemos una solución salina, o sea, una solución con sal, que contiene 30 gramos de cloruro de sodio en 80 ml de lo que sería la solución. Ahí ya clarito nos dice que es solución, o sea, soluto más disolvente. Entonces, en este caso, hacemos una regla de 3 que decimos 30 gramos de cloruro de sodio es a 80 ml, como estos X gramos de cloruro es igual a 100 ml de solución, para darnos un total de 30% entre 80 de 37.5 porcentaje peso volumen. En alguna literatura aparece peso sobre volumen, pero ahorita nosotros estamos utilizando, vamos a utilizar siempre la literatura masa volumen, para tener claro que no estamos hablando de otras unidades o de otra cosa. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Entonces vamos a lo que sería, tenemos la tercera fórmula que dice porcentaje volumen, volumen. Tenemos que tener claro que estamos hablando de volumen, ml, mililitros de soluto, entre volumen ml de disolución, recordando que la disolución es soluto más solvente. XML de soluto en 100 ml de disolvente. En este caso, el ejercicio dice, determine el porcentaje volumen de una solución que contiene 15 cc de alcohol disuelto en 45 cc de agua. Tenemos que tener en cuenta una cosa, los cc y los ml son equivalentes. Un ml es igual a un cc. Entonces, vamos a observar cómo se desarrolla el ejercicio. Entonces, recordemos que tenemos los dos compuestos de una disolución o solución. Digo yo, voy a sumar el soluto, que son 15 cc, de lo que sería alcohol, 45 cc, de lo que sería el agua, que sería una solución de 60. Recordemos otra vez que la fórmula viene y lo especifica. XML, o sea, X mililitros de soluto en 100 ml de disolución. Entonces volvemos a utilizar esta regla de 3 donde dice 15 cc de lo que sería el soluto es igual a X cc de soluto. 60 cc de lo que sería el solvente es igual a 100 cc de solvente. Porque todo esto lo estamos multiplicando en factor de 100, porque recordemos que estamos hablando en factores de porcentaje. Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Entonces nosotros venimos y vamos a observar básicamente que para encontrar esto, nosotros despejamos a lo que sería lo que estamos encontrando, que son XC de ese soluto, que sería igual 15 cc del soluto por los 100 cc de lo que sería el solvente entre los 60 cc del solvente. Recordemos que con eso estamos trabajando, con los 60 cc de lo que sería la solución, porque así lo especifica la fórmula en la parte de arriba. Entonces nosotros estamos viendo
En este caso, que estamos hablando 25 cc de soluto, que también equivaldría al 25% de lo que sería volumen. En el caso de este ejercicio, ¿verdad? Y no me queda nada más que leer este gran pensamiento de Antonio Eladio Ser, padre de la química moderna. Dice, considero la naturaleza como un amplio laboratorio químico en el que tiene lugar toda clase de síntesis y descomposiciones. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Recuerden que este tema no es complicado, solamente manejar las 3 formulitas y créanme que les irá bien. Un placer saludarles a todos. Bye, bye.